Buenas noches, un gusto tenerlos a todos en el Salón Carlos Pellegrini del Jockey Club de Rosario. Es un gusto para mí como presidente del Rotary Club Rosario Río Paraná tenerlos, no solo a socios nuestros, sino a socios de otros Rotarys que nos visitan y también a los defensores del pueblo, que es el equipo que está acá. Y bueno, vamos a empezar a transmitir también por vía Zoom. Primero agradecerle a todo el Rotary, al ex gobernador y amigo. La verdad que en nombre de la Defensoría del Pueblo, mío propio, del defensor Gabriel Sabino, de toda la Defensoría, es un gusto y un honor poder presentar a Raúl, una persona que tiene un currículum realmente increíble, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Buenos Aires, titular de la Universidad de Girona en los estudios de Derecho, investigador, autor de libros, ha dado cursos, másteres, formación, ha escrito libros y que nos ayuda a desentrañar esto del conflicto. Yo lo he seguido mucho últimamente y la verdad que sugiero una atenta escucha, porque hay temas y hay debates que no admiten simplificaciones. No admiten simplificaciones. La simplificación, la reducción, lo único que fomenta es esos bandos que generan esa simbología de creer que uno tiene la razón, pero que nos llevan a la búsqueda del conflicto. ¿Qué es el conflicto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa cuando no atendemos al conflicto y miramos otra cosa que no está ocurriendo? Lo cierto es que hoy nos encontramos en un tiempo muy complejo, donde pareciera que tenemos dificultad en escucharnos, ¿no? El otro parece que no nos llega, ¿no? Solamente lo vemos si nos sirve, si es funcional a nuestros intereses. Ahí sí parece que lo localizamos. Y la invisibilidad también es una forma de violencia, la grieta, el no escuchar al otro, esta cuestión tan argentina del ejercicio del poder como una forma de invisibilizar al que piensa distinto. Siempre es bueno saber de que no se pueden romper amistades tantos años porque uno piensa de una forma y otra, y el Rotary tiene ese espíritu de camaradería. Yo he tenido la oportunidad en otros lugares de poder también hablar sobre temas de violencia y de temas que tenían que ver con esta forma equivocada de resolución de los conflictos. Que se sale con imaginación, que se sale sin estereotipos y que se sale pensando y con gente que nos ayuda a pensar, y así es el disertante del día de hoy. Por eso, en nombre de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, les queríamos agradecer este espacio y realmente decirles que vamos a estar frente a una persona que nos va a ayudar a esto, a pensar un camino distinto más allá de las grietas del pensamiento, que son mucho más profundas que a veces que las otras grietas de la política, están un poco antes. Así que para hablar del conflicto y que se da, en este caso, como emergente en el aula, tenemos la oportunidad de escucharlo a Carlos. Así que muchas gracias. Para mí es un verdadero placer estar hoy aquí con ustedes, compartir algunas ideas sobre la conflictividad, el conflicto, en un espacio tan querido y tan complejo como es el aula. Así que quiero contarles algunas cuestiones que puedan servir, algunas reflexiones que puedan servir en torno a este tema. Lo primero que quiero empezar diciendo es que no es fácil la definición de a qué llamamos conflicto. Entonces me gustaría señalar algunas ideas de qué quiere decir un conflicto, qué es un conflicto, qué no es un conflicto. A lo largo de la historia ha habido como tres grandes maneras de identificar la idea de conflicto. Ha habido tres grandes formas de hablar de la conflictividad. Algunos piensan el conflicto desde el punto de vista de algo que le pasa a una persona internamente. El conflicto es algo intrapersonal. Cuando yo quiero hacer algo, pero creo que debo hacer otra cosa, digo, tengo un conflicto conmigo mismo. El castellano tiene, el español tiene esta incorporación del conflicto como en un fenómeno intrapersonal. No es esta la noción de conflicto que me interesa y no es esta la noción de conflicto sobre la que voy a hablar hoy aquí.
La segunda manera de definir conflicto ha estado vinculada con la cuestión del conflicto como un fenómeno social. Hablar de conflictividad es hablar del conflicto social. Básicamente es hablar de situaciones donde hay una relación entre alguien que oprime y alguien que es oprimido, y en la lucha de los oprimidos por liberarse de la opresión dentro de un contexto social. Esta visión, por ejemplo, marxista de la idea del conflicto tiene una manera de ser pensada y una manera de ser desarrollada. Tampoco es esta la noción que a mí me interesa tomar y analizar hoy con ustedes, porque no creo que sea el punto interesante para trabajar la problemática del conflicto en el aula. ¿Qué es el conflicto? Bueno, básicamente, siguiendo autores como Koster, Simmel, Max Weber, Freud, el conflicto es una relación entre dos o más sujetos, cada uno de los cuales percibe que sus objetivos son total o parcialmente incompatibles con los del otro. Hablar de conflictividad es hablar de tres cosas. La primera es hablar de una situación donde nos necesitamos unos a otros, y este es un aspecto muy positivo de la conflictividad. Dicho de otra manera, ustedes no pueden tener un conflicto con alguien al que no necesitan en la vida. Uno no puede tener conflictos con personas que no necesita. Uno solo tiene conflictos con personas a las que necesita. Yo tengo un conflicto con mi hijo por la hora de llegada a casa, porque necesito que llegue a una hora razonable y no me tenga toda la noche en la puerta esperando a ver a qué hora se le ocurre al señor aparecer hoy en casa. Esa conflictividad comienza en lo que se llama interdependencia. Nos necesitamos unos a otros. En el aula, la idea fundamental de la conflictividad en el aula se pone de manifiesto en la interdependencia entre un sujeto docente que pretende enseñar y un sujeto que pretende, en realidad, incorporar conocimiento. Pero después voy a decir una cuestión que me parece realmente importante. La visión de la conflictividad hoy en el mundo no se circunscribe a lo que pasa dentro del aula. La visión de la conflictividad en este espacio educacional se circunscribe en todo aquello que ocurre en el espacio de la escuela y en el entorno del espacio de la escuela. La conflictividad del aula es solo un tipo de conflictividad que se puede dar en otros espacios, por ejemplo, en la conflictividad entre un padre y el profesor, entre el director y los alumnos, entre los alumnos entre sí y así sucesivamente. Pero en cualquier caso, lo importante primero para entender la conflictividad es dar cuenta de esta situación de interdependencia. ¿Para qué se necesitan? ¿Por qué se necesitan? El segundo elemento es la incompatibilidad. En nuestras relaciones cotidianas, en nuestra manera de interactuar unos con otros, pueden darse dos tipos de situaciones. Y es que yo necesite a alguien para conseguir algo y lo que yo quiero conseguir es compatible con lo que él quiere y lo que él quiere es compatible con lo que yo quiero. Esto es lo que se llaman relaciones de cooperación o de coordinación. O puede ocurrir que lo que yo quiero sea incompatible con lo que él quiere y lo que él quiere sea incompatible con lo que yo quiero. Esta relación de interdependencia por objetivos incompatibles es lo que se denomina conflicto. El conflicto tiene esta perpleja situación. Nos necesitamos mutuamente, pero resulta que si yo consigo lo que quiero, tú no conseguirás lo que tú quieres, y si tú consigues lo que quieres, yo no conseguiré lo que yo quiero. El punto interesante sobre el que volveré después es ¿dónde está la incompatibilidad en el aula? Porque este es un punto interesante para observar dónde surge la conflictividad dentro del espacio aula. Sabemos que hay un docente que necesita un alumnado que necesita un docente para enseñar, para aprender, pero para que haya un conflicto tiene que surgir un espacio de incompatibilidad en la relación entre estos dos sujetos. En la tercera característica que me parece es importante tener en cuenta es que los conflictos en general no tienen que ver con lo que de hecho ocurre. El conflicto tiene que ver, sobre todo, con la manera en que nosotros pensamos, entendemos, significamos las cosas que ocurren. O dicho de otra manera, la conflictividad no es una descripción de lo que pasa en la realidad. El conflicto es el resultado de una manera de interpretar esa realidad, de una forma de darle sentido a esa realidad. De hecho, se suele distinguir entre lo que se denominan
conflictos reales que tienen que ver con una incompatibilidad por objetivos que no son suficientes, de conflictos percibidos que tienen que ver con cómo vemos el mundo. Así que cuando uno quiere hablar de la conflictividad en el aula, una pregunta interesante es cómo ve el docente a sus alumnos y cómo ven sus alumnos al docente. El tema fundamental es que la conflictividad apunta a una idea sobre percepciones dentro de esa relación. ¿Cómo percibo el papel del docente dentro del aula y cómo percibe el docente el papel de sus alumnos en el aula? Si uno asume esta idea de que el conflicto es una relación entre dos o más sujetos en una situación de interdependencia por objetivos percibidos como incompatibles, uno puede pensar en tres tipos de dinámicas para trabajar la conflictividad, en cualquier espacio que ustedes quieran, en el aula, en la calle, en el barrio, en las instituciones. Hay tres grandes dimensiones del conflicto. Uno puede trabajar para prevenir conflictos, uno puede trabajar para gestionar conflictos y uno puede trabajar para buscar solución de los conflictos. El trabajo de prevención es el trabajo encaminado en una institución para evitar la aparición de ciertos conflictos. Entonces, cuando yo preparo a la institución para que no aparezca el conflicto, estoy haciendo un desarrollo que se llama desarrollo de prevención de la conflictividad. Cuando a veces lo que ocurre es que el conflicto se plantea de una manera curiosa. Por ejemplo, supongan que en un divorcio una persona le dice a la otra: ¿y tú quién eres para hablar de la felicidad de nuestros hijos? Tú nunca entendiste la felicidad de nuestros hijos. O imaginen que en un aula un alumno le dice al profesor: ¿y usted quién es para decirme a mí lo que tengo que hacer? O que un profesor le dice a su alumno: ¿y tú quién eres para poner en cuestión lo que yo estoy haciendo? Ese tipo de dinámicas se llaman dinámicas de inmadurez del conflicto, porque lo que está ocurriendo es que no nos reconocemos mutuamente dentro de una situación de conflicto. No nos reconocemos para buscar la solución a un conflicto. Esto es lo que yo denomino, a partir de un trabajo que tuve la oportunidad de desarrollar en Washington con Dean Pruitt, es lo que yo denomino gestión de inmadurez. Un conflicto es inmaduro cuando algo ocurre en el conflicto que imposibilita que las partes entiendan o quieran resolverlo. Un ejemplo paradigmático: si hay dos personas que se están partiendo la cara en mitad de la calle y yo salgo gritando: hay que resolver el conflicto, hay que resolver el conflicto, yo me llevo dos guantazos, uno del señor de la izquierda y uno del señor de la derecha. Hay una regla que dice que a mayor nivel de escalada, menor capacidad de los individuos para pensar en una lógica de resolución de un conflicto. Cuando un conflicto está escalando, la idea de resolverlo es incomprensible para las partes que están dentro del conflicto. Primero necesitamos gestionar antes de empezar a discutir la solución de esa conflictividad. El último espacio de la intervención es lo que se denomina espacio de resolución o solución de conflictos. De hecho, yo creo, mañana en mi exposición algo quiero contar sobre esto, yo creo que un conflicto puede solucionarse de dos maneras. Uno puede resolver conflictos o uno puede disolver los conflictos. El señor Aristóteles decía que los problemas pueden ser resueltos o los problemas pueden ser disueltos. La diferencia la pongo en un ejemplo que a lo mejor les sirve para visualizar esta cuestión. Yo creo que en el mundo hay dos tipos de personas: las que fastidian en vida y las que fastidian una vez se han muerto. Hay dos tipos de personas que quieren ser recordadas en alguna de estas dos espacios. Esta es la historia de un señor que decidió que si bien en vida sus hijos no se habían acordado de él, se iban a acordar de él una vez él falleciese. Así que dictó un testamento sorprendente. Tenía 5 hijos y el testamento decía literalmente esto: se producirá la repartición de los bienes de mi patrimonio solo con una condición: la absoluta unanimidad de mis hijos a la hora de distribuir los bienes. Así que yo creo que este señor entendía que sus hijos se iban a acordar de él el resto de su vida a la hora de definir cómo se resolvía esa herencia. La verdad es que creo que hasta los hijos sabían que había un problema importante y por alguna razón decidieron adelantarse y contratar a un especialista en intervención de conflictos, y ahí es donde aparecí yo para trabajar con ellos. Todo venía muy bien.
ahora no es el tema, pero hay maneras de resolver estas dinámicas, compensar, distribuir, establecer utilidades y establecer cómo lo dividimos, hasta que llegó el momento de decidir qué hacíamos con el escritorio de papá. Y en ese momento, toda la furia, toda la batalla terrible entre todos los hijos se puso de manifiesto. En realidad, el escritorio era una simple, llana y mísera mesa. El problema de la conflictividad no siempre es lo que hay, sino lo que significa y simboliza lo que hay. El problema de los hijos no era tener una simple y llana mesa. El problema de los hijos era ser identificado uno de los hermanos como el sucesor de papá en el grupo familiar. Entonces la batalla entre ellos era la batalla porque ninguno tuviese la mesa. Siempre digo que hay dos conflictos distintos. Uno es combatir por tener la mesa y otro es combatir porque nadie tenga la mesa. Por suerte, el caso de ese conflicto, ninguno quería la mesa. Lo que no querían es que la mesa la tuviese uno de los hermanos. Hay una regla que yo aprendí hace mucho tiempo, que me enseñó un gran profesor argentino que se llamaba Remo Entelman, que él decía, cuando el conflicto es simbólico, la solución tiene que ser simbólica. Así es que solo se me ocurrió proponerle a los hermanos lo siguiente. Yo les dije, dado que todos quieren tanto a su padre y se pone de manifiesto en cómo están disputando la mesa, les propongo que hagamos lo siguiente. Cada uno de ustedes escribirá en un papel aquello que le recordó su papá. Sacaremos la mesa al jardín y, prendiéndole fuego al papel, prenderemos fuego a la mesa de papá. Esto, por supuesto, podría haberse hecho de una manera mucho más directa, que es destruir la mesa. Pero como decía Entelman, si no le pones simbolismo a un conflicto simbólico, parece poco interesante la resolución. Y así fue. Los chicos estuvieron totalmente de acuerdo en que la mejor manera de disolver el conflicto era eliminar la mesa de la contienda. El conflicto no siempre reclama un proceso de solución en un sentido de construcción de acuerdos. A veces una muy buena manera de avanzar en un conflicto es asegurarnos qué está puesto dentro de la mesa y qué no está puesto dentro de la mesa. Yo creo, y me enfoco ahora un poco en el tema de la escuela y del aula, yo creo que cuando pensamos estas dinámicas, insisto que yo espero que mañana ustedes no estén en la conferencia, pero no van a escuchar 2 veces al menos una parte de ella. Cuando uno piensa en estas dinámicas, es muy en el contexto del aula, es importante empezar a visualizar algunas cuestiones. Primera, la escuela debería ser aquel espacio que ayuda a prevenir los conflictos que se dan en la sociedad. La escuela debería ser un espacio detonante de la prevención de la conflictividad dentro de nuestra sociedad. No es ese el espacio que hace tiempo la escuela ocupa. La escuela dejó de ser un espacio capaz de generar dinámicas preventivas de una conflictividad. Probablemente, y cuando hablo de escuela también me refiero a la universidad, como profesor universitario, la universidad ha dejado, por ejemplo, la universidad se ha convertido en un espacio terriblemente autista. El mundo universitario es muy poco perceptivo de la conflictividad que lo rodea, de lo que pasa más allá del claustro, más allá de las paredes de un aula. Entonces, la universidad, el aula, la escuela, no ocupa un rol de prevención de la conflictividad en nuestro ámbito social. Hacia adentro, la escuela tiene problemas muy importantes, porque tampoco tiene dinámicas preventivas para generar procesos que permitan evitar el surgimiento de conflictos dentro de la propia escuela. No insisto sobre esta idea, la mayoría de la conflictividad en el aula, la mayoría de la conflictividad en la escuela, no es una conflictividad entre alumnos, algo diré luego sobre el famoso los casos de bullying y los problemas sobre este tipo de dinámicas, sino que el porcentaje más alto de conflictividades tiene que ver con elementos asimétricos, profesor, alumno, director, alumno, o elementos asimétricos en un sentido de fuera hacia adentro. Por ejemplo, la conflictividad de los padres con los profesores es una conflictividad que ha venido creciendo de una manera muy importante en los últimos años.
Tampoco la escuela ha logrado ocupar un espacio interesante desde el punto de vista de la gestión de las situaciones de conflicto. Miren, déjenme que les cuente una experiencia que se hace en una provincia de España que muestra un poco la sensibilidad que se tiene en algunas escuelas para trabajar lo que significa la madurez del conflicto frente a otras. En España, en Palma de Mallorca, hay un programa que se utiliza para chicos que están en primaria o en jardín de infantes que se llama boca-orella, boca-oreja. Todos los chicos, desde que son muy chiquitos, en sus salas tienen una mesa que está en la esquina del salón. Y en esa mesa hay un dibujo de una boca y un dibujo de una oreja. Cuando dos chicos tienen un conflicto entre ellos, cuando dos chicos tienen algo que no logran sortear dentro del aula, han aprendido a hacer algo que es maravilloso. Y es que cada uno le pide al otro que vayan a la mesa para poder usar esa mesa para conversar. Uno toma el dibujo de la boca, el otro toma el dibujo de la oreja. El que tiene el dibujo de la boca le cuenta al otro cómo se siente, cómo está, qué le pasa, qué le ocurre. Y el otro con el dibujo de la oreja presta atención a lo que le están contando. Cuando han terminado, se cambian los dibujos. Y ahora es el otro el que le cuenta, le dice lo que le ocurre, lo que le sucede, mientras su compañero lo escucha. Lo hacen tantas veces como consideren que es necesario. Cuando han terminado, dejan sus dos dibujos en la mesa y vuelven con el resto de sus compañeros. Nosotros no fuimos educados para hacer eso. Nuestra escuela no tuvo en cuenta la necesidad de una transformación en la metodología formativa para lograr que esos chicos puedan enfrentar su conflictividad mañana fuera del aula, mañana cuando salgan. Fíjense la diferencia. A nosotros nos enseñaron algo que consiste fundamentalmente en que frente a la conflictividad necesitamos una autoridad que nos ayude a resolver nuestros conflictos. De hecho, si a mí viene mi hijo y me dice, papá, me peleé en clase, lo primero que le voy a preguntar es, ¿se lo dijiste a la señorita? Es decir, ¿te buscaste una autoridad que te resolviese el problema? Nosotros hemos sido educados en la búsqueda incesante de una autoridad para enfrentar nuestras conflictividades cotidianas. Estos chicos de esta escuela, de estas escuelas, están aprendiendo algo muy distinto y, en mi opinión, mucho más interesante. Están aprendiendo que un primer paso fundamental es hacerme cargo de mi conflictividad y escuchar lo que el otro dice. Miren, el conflicto tiene algo sorprendente en el ser humano. Le cambia la manera en que habla y le cambia la manera en que se comporta. Por ejemplo, dicen los especialistas que el conflicto tiene 4 palabras mágicas: todo, nunca, nada y siempre. Cuando yo tengo un conflicto con mi esposa, yo no digo a veces no me entiendes, yo digo nunca me entiendes, nada de lo que hago te parece bien, todo lo que pienso está mal, siempre me llevas la contraria. Si yo le dijese a mi esposa a veces me lleva la contraria, eso no es un conflicto ni es nada. El conflicto en serio reclama una transformación en la manera en que nosotros nos comunicamos unos con otros. Pero es que además el conflicto tiene otro efecto dramático, que consiste, no sé por qué, el ser humano cuando entra en conflicto, el pabellón auditivo se bloquea. No sé por qué el conflicto viene directamente acompañado de una sordera galopante que produce efectos sorprendentes. ¿No les ha pasado nunca que ves, o por ejemplo, están hablándote, el otro te está contando su conflicto, cómo ve el conflicto, y tú estás... Y el otro te dice, me está escuchando, y tú estás... Ahora, si pusiesen un micrófono dentro de tu cabecita, escucharían algo como lo siguiente: termina, que te voy a decir yo a ti lo que aquí tenemos que decirnos. Nosotros, cuando tenemos conflicto, lo primero que bloqueamos es nuestra capacidad de comunicarnos. Estos chicos del boca a orella no piensan y no actuarán de esa manera. Han sido educados, han sido preparados para, frente a la conflictividad, producir escucha. Y esto me lleva a otro tema que me parece que es importante. Yo creo que hay 2 competencias fundamentales que una escuela debería poder desarrollar si realmente quiere ser corresponsable de la formación de ciudadanos capaces de enfrentar su conflictividad en una sociedad que es, por sí, mañana voy a insistir sobre esto, cada vez
más compleja y más diversa desde el punto de vista de sus conflictos. Para poder trabajar el conflicto, hay dos cosas que son importantes. Una es escuchar, la otra es saber preguntar. Ninguna de estas dos habilidades se enseñan en la escuela hoy. En las escuelas nos enseñan a hablar, nos enseñan a escribir, nos enseñan a leer, pero las dos habilidades más importantes para enfrentar nuestra conflictividad en nuestra vida cotidiana, que son la escucha y la pregunta, no forman parte de la capacitación, de la formación de nuestros estudiantes. Así que lo que nosotros hacemos es crear un estudiante que desaprovecha su tránsito en la escuela para aprender a enfrentar su conflictividad cuando salga fuera de ella. Hace algunos años, dos grandes pedagogas españolas escribían un libro que comenzaba de la siguiente manera. Si cada uno de nosotros fuese a mandar a su hijo a una escuela y le dijesen que en esa escuela no le van a enseñar matemáticas, todos pondríamos el grito en el cielo. Nos parecería inaceptable, nos parecería insoportable una escuela que no le enseña a mi hijo matemáticas. Por cierto, paréntesis, aprender la raíz cuadrada me parece que si alguien sabe para qué sirve, sería bueno que me lo explique en algún momento. Siempre cuento esto porque recuerdo que mi profesor de matemáticas me dijo, ya la vas a usar. No ha llegado el momento hasta ahora que yo me vea enfrentado al uso de una raíz cuadrada. Pero cierro paréntesis porque a lo mejor alguien sí y me dice, mira Raúl, esto lo vas a vivir cuando te ocurra esto, el dramático uso de la raíz cuadrada. Bueno, cierro paréntesis. Ellas dos decían, ahora, nosotros enviamos a nuestros hijos a escuelas, a universidades, a espacios pedagógicos donde ninguno de ellos aprenderá de ninguna manera a trabajar, a enfrentar y a resolver sus conflictos cotidianos. Y esto no nos parece mal. No nos parece dramático que nuestros hijos transitarán una formación donde en realidad no van a aprender a enfrentar sus conflictos cuando salgan fuera. Yo creo realmente que la escuela necesita poner en valor la formación del individuo desde un punto de vista que tiene que ver con la versión de la idea de un individuo capaz de hacerse cargo de su conflictividad y capaz de enfrentarla, fuera de la escuela y dentro de la escuela. Es verdad que la escuela está intentando transitar ese espacio, pero la escuela enfrenta algunos problemas no menores y eso aún dificulta más el rol que está llamada a jugar. Las universidades nos pasa exactamente lo mismo, los profesores de universidades nos pasa lo mismo. ¿Cuál es el papel que tiene hoy la escuela, la universidad, en una sociedad del siglo XXI? Esta pregunta que parece sencilla de contestar es realmente mortal. Hoy no es claro para qué una sociedad del siglo XXI tiene las escuelas y no es claro para qué una sociedad del siglo XXI tiene el mundo, la pedagogía, el aula. Es claro que decimos que es para enseñar, pero ¿para enseñar qué? ¿Para formar cómo? ¿Para formar en qué? Es dramático, yo a veces lo veo esto, cuando un profesor de primaria intenta trabajar en el aula como trabajaban con él cuando él era el estudiante. Yo digo siempre que si usted enseña como lo enseñaron a usted, los está enseñando para un mundo que ya no existe. El mundo está transformándose a una velocidad tan rápida, tan compleja, que aún la escuela no ha encontrado, en mi opinión, cuál es el papel que está llamada a jugar dentro de lo que es la formación del individuo. No del médico, no del abogado, de la persona, del sujeto. Cuando la escuela entienda que trabaja, sobre todo, en la formación de personas por encima de la formación de profesionales, cuando entienda eso, no se va a poder desentender de las herramientas, de la formación en términos de herramientas para que los chicos puedan enfrentar su conflictividad. Hay, en mi opinión, algunas expectativas de transformación que empiezan a pasar en algunas escuelas y que me parece que son importantes. Por ejemplo, en Europa y en varios países de América empieza a trabajarse lo que se han dado a llamar escuelas restaurativas. El restaurativismo es un modelo de trabajo frente a la conflictividad humana. Es una manera de entender las relaciones humanas. Es una forma de comprender cómo deberíamos conectar unos con otros.
El restaurativismo, por ejemplo, cree que hasta que no entendamos que los protagonistas de nuestros conflictos somos nosotros y solo nosotros, no vamos a poder enfrentar la conflictividad cotidiana que cada uno de nosotros tiene. Nosotros, el primer gran paso es hacernos cargo de nuestra propia conflictividad para poder enfrentarla, para poder sortearla. Hay escuelas hoy en el mundo que responden a esta lógica del protagonismo. Yo creo que una de las mayores detonantes de la conflictividad en las aulas es que no hemos entendido la necesidad de los jóvenes de ser protagonistas de su propia formación, de ser protagonistas del diseño de sus espacios formativos. Miren, nosotros seguimos con la lógica del siglo pasado, que consistía en armar un aula, un programa, una evaluación y un profesor con independencia del alumno. Nosotros llegábamos al aula y había un profesor que ya nos decía qué íbamos a aprender, cómo nos iban a valorar, qué íbamos a hacer. El mundo actual reclama y las escuelas restaurativas responden a una lógica bien distinta. No hay mayor fuente de conocimiento que el proceso de responsabilización de saber que lo que aprendo y lo que voy a aprender es parte de una decisión en la que yo he participado. Las escuelas restaurativas convierten al alumnado en protagonista de su propia formación. Tiene sentido hacerlos protagonistas porque tiene sentido pedirles que se hagan responsables de aquello que ellos consideran que debe estar en su formación. Entonces, cuando uno lo piensa desde este lugar, las escuelas restaurativas tienen algo que a mí me parece fascinante, que no tienen el resto de escuelas. Nosotros buscamos chicos que se hagan responsables frente al conflicto, pero no los formamos para ser responsables frente al conflicto. Buscamos y reclamamos chicos que respondan y chicas que respondan a una lógica determinada frente a su conflictividad cotidiana, pero nunca les dimos el protagonismo en otros espacios. Imaginen cómo es una escuela restaurativa. Los chicos responden, trabajan, piensan acompañados de los profesores a la siguiente pregunta: ¿qué te gustaría aprender? ¿Qué te gustaría aprender? Y esta pregunta es detonante no solo de una voluntad de, cualquier cosa. No, ¿qué te gustaría aprender? Es una pregunta que te hace responsable de la respuesta. Las escuelas restaurativas reclaman la formación desde una lógica de responsabilización del individuo. También contestando a la pregunta de ¿qué te gustaría aprender? Cuando a un joven le preguntan qué le gustaría aprender y contesta, empieza a hacerse responsable de su propia formación. Y cuando un joven se hace responsable de su propia formación, podemos empezar a exigirle que se haga responsable de sus propios conflictos. Lo que no es de recibo, en mi opinión, es lo que hoy pasa en la escuela. No contamos con ellos, no tienen espacio, no tienen voz, no tienen opinión, no tienen voto, pero al mínimo conflicto pretendemos que se hagan responsables de todo lo que pasa dentro de la escuela. Es inviable. La responsabilización no viene de fábrica. No nacimos responsables, nos hicieron responsables. Entonces, en una sociedad, en un cambio de una generación que yo soy muy optimista, ya sé que esto puede sorprender, pero yo soy terriblemente optimista con esta generación. A mí me parece terriblemente fascinante cómo son. El pensamiento crítico que despliega la generación actual me parece maravilloso. Nosotros no lo tuvimos. Nosotros teníamos un profesor y teníamos una pauta de relación con el profesor. Teníamos una X persona y teníamos una pauta de relación. Ellos son terriblemente críticos del lugar que cada uno va a ocupar en esa sociedad. Yo digo siempre que la mayoría de las problemáticas que tiene un profesor en el aula consisten fundamentalmente en que no ha sabido ganarse el respeto de sus alumnos. Nosotros no nos lo dieron el respeto, nos lo impusieron. A nosotros nadie nos preguntó cómo respetar a un profesor. Y al profesor no le importaba ser respetado, porque fundamentalmente lo imponía. Esta es una generación que no te otorga ni te regala el respeto. Te lo tienes que ganar cuando ingresas en el aula. Y eso a mí me parece fascinante. Por eso, por ejemplo, a mí me maravilla dar clase en la UBA. Me maravilla dar clase en la Facultad de Derecho, por ejemplo, de la UBA. Porque cuando tú entras y preguntas buenos días,
tienes 5 manos levantadas dispuestas a discutir si los días son buenos o no. Y a mí esto me parece realmente un detonante de un pensamiento crítico que necesita la humanidad y la especie humana para poder sobrevivir los próximos años. Yo creo que realmente ese es un espacio interesante desde el punto de vista de las dinámicas que las personas van a encarar. Por ejemplo, los conflictos, ¿no? Mañana quiero contar en el taller algunos de ellos. La mayoría de las conflictividades que nosotros visualizamos cotidianamente no tienen una solución fácil, no tienen una solución previa. Miren, el mundo de los chicos es mucho más complejo que nuestro mundo, mucho más complejo. Su mundo tiene, desde el punto de vista de la lógica conflictiva, 3 características que me parecen importantes tener en cuenta. Es terriblemente complejo, mucho más que el nuestro. Piensen lo que eran nuestros conflictos en nuestras épocas. Eran fácilmente parametrizables. La variable definitoria del conflicto que uno tenía era fácilmente identificable. Intenten identificar las variables conflictivas que hoy tienen los chicos. Es enormemente más compleja su conflictividad que la nuestra. Es enormemente más diversa su conflictividad que la nuestra. La variabilidad de conflictos con los que ellos tienen que vivir es terriblemente abrumadora en relación a la nuestra. Pongo un ejemplo. Cuando yo decidí estudiar en mi carrera, disponibles carreras que tuviesen sentido, había 10, 20, 30. No sé si pueden mirar ahora cuántas carreras están disponibles en una universidad. Cientos. La complejidad del mundo que enfrentan, nosotros no la hemos tenido que enfrentar. Y esa complejidad les da un nivel de conflictividad que nosotros no tuvimos que enfrentar. La tercera característica es la dinamicidad. Yo siempre cuento a mis alumnos, yo aprendí a usar el WhatsApp para comunicarme con mi hijo. Y cuando le mandé el primer mensaje me dijo, papá, qué antiguo, esto ya no se usa. Yo dije, todo mi esfuerzo para aprender cómo funciona esto, y estos chicos en 2 meses aprenden, olvidan y cambian con una naturalidad sorprendente. Desaparecí. Bueno, ahí está. Una velocidad sorprendente. El cambio en ellos es enorme. Ellos tienen, insisto sobre esta idea, conflictos más complejos, más diversos y más dinámicos. Ahora, ¿realmente pensamos que como a nosotros nos enseñaron a enfrentar la conflictividad, podemos enseñarles a ellos y tienen alguna oportunidad de enfrentar los conflictos de las generaciones actuales? Yo creo que la respuesta es obvia. La respuesta es no. No sirve, no funciona. Su mundo es otro y tenemos que empezar a ayudarlos a encarar ese mundo de una manera distinta. La escuela restaurativa, les decía, tiene el foco en la responsabilidad, en hacerlos protagonistas. Alguien dijo, si ustedes no pueden asegurarnos un mundo protegido medioambientalmente, apártense y déjennos a nosotros que nosotros nos ocupamos. Si nosotros no podemos asegurarles a ellos un mundo protegido medioambientalmente, probablemente ellos van a necesitar trabajar desde una lógica diferente en esa problemática. También me parece importante las grandes transformaciones que se están dando a nivel de violencia en el aula. En general, la mayoría de los conflictos violentos son el resultado de la frustración en el manejo del conflicto. Es decir, la violencia es la expresión de la incapacidad de resolver nuestro conflicto de una manera distinta. Cuando no podemos resolverlo, tendemos a una dinámica de respuesta en la violencia, o a no enfrentar el conflicto o a enfrentarlo violentamente. En el aula, la violencia es un espacio que surge de la incapacidad que tienen o de la falta de dinámica de resolución de conflictos dentro de las escuelas. La violencia de lo que pasa en la escuela es porque los chicos no son protagonistas, porque los chicos quedan encajados en una dinámica para enfrentar de una manera determinada el conflicto, porque ellos no tienen la posibilidad de desarrollar intervenciones diferentes. Hay probablemente el modelo más interesante de trabajo que existe hoy frente a la violencia en el aula, es un programa finlandés que se llama Kiva. Es probablemente el modelo de intervención más interesante que existe en el mundo. Y tiene algo que de nuevo me suena como muy restaurativo. Me explicaré. Cuando ustedes miran un caso de bullying, cuando ustedes
observan un caso de violencia en el aula, normalmente lo que tenemos es siempre lo mismo, la misma pauta. Hay alguien que agrede a alguien, hay alguien que está grabando y hay alguien que está aplaudiendo que alguien agreda a alguien. Esta dinámica de los tres espacios es característica en la interacción violenta dentro de la escuela. Así que a alguien en Finlandia se le ocurrió que si no cambiábamos esta tríada, alguien que golpea, alguien que graba al que golpea y alguien que aplaude porque golpea, si no cambiábamos esta tríada, no podríamos resolver el problema de la violencia. Así que hicieron algo que a mí me parece sorprendente, e interesante, que es educar en una lógica que consiste en lo siguiente. El que golpea, el que aplaude y el que graba son responsables de la agresión. Porque la práctica de la lógica era: yo no golpeé, yo no fui el que pegué, yo estaba grabando, o yo aplaudí, pero yo no fui el que golpeó. Kiva es un programa que convierte a todos en protagonistas de la agresión. Y de nuevo, al hacer los protagonistas, se puede reclamar su responsabilidad. Yo estoy convencido de que las dinámicas transformativas dentro de la escuela pasan fundamentalmente por este tipo de cuestiones. Este tipo de planteamiento. No podemos... Si hay un concepto que ha sido desmembrado en los últimos años en nuestras sociedades, es el concepto de autoridad. Y no podemos pretender volver sobre él para trabajar en la lógica de la resolución de conflictos. Porque no es el mundo que van a enfrentar estos chicos. El mundo que ellos van a enfrentar es un mundo donde el discurso de la autoridad no puede funcionar como una pauta de respuesta frente a la conflictividad. Ahora, ¿qué mayor autoridad, probablemente diría Kant, qué mayor autoridad que el uno mismo? La capacidad que tenemos para educarlos, para ser capaces de reaccionar de una manera distinta frente a ese conflicto. Y no para comportarse conforme a lo que una autoridad externa impone dentro de la interacción conflictiva. Yo estoy convencido que el futuro de la conflictividad en el aula tiene que ver con esto. Tiene que ver con la capacidad que tengamos de hacerlos protagonistas de su conflicto, de dotarlos de herramientas para enfrentar esa conflictividad y de entender que al final la dinámica del futuro les corresponde. Me parece que el punto es que la escuela aún no ha entendido en esta lógica que su papel está llamado no a la lógica unidireccional del formador, el profesor que enseña a un alumno, el profesor que le da la respuesta a un alumno. Yo siempre le digo a mis alumnos, si al terminar esta clase ustedes tienen más respuestas que preguntas, yo fracasé. Yo fracasé como docente. El docente es un generador de preguntas, no un constructor de respuestas. Entonces, desde el punto de vista de una lógica, de una escuela que forma personas, que forma individuos para poder enfrentar su conflictividad, me parece que nosotros tenemos y necesitamos dotarnos de herramientas para entender la probabilidad de las preguntas más que para entender cuál es la mejor respuesta para una pregunta determinada. Muchas gracias.